La historia que estás a punto de escuchar es real. Los nombres han sido cambiados, pero los hechos ocurrieron exactamente así. No se cuenta para despertar lástima ni para buscar consuelo. Se cuenta como advertencia, porque lo que le ocurrió a este hombre no fue un accidente aislado ni una rareza extrema. Fue una trampa silenciosa, tan bien construida que cuando por fin comprendió lo que estaba pasando, ya estaba dentro, sin salida clara. Lo más inquietante no es lo que ella hizo, ni siquiera la intensidad de la violencia emocional que vino después. Lo verdaderamente aterrador es el tiempo que tardó en darse cuenta. Meses, años, señales tan sutiles que, vistas desde dentro, parecían gestos de amor, interés o preocupación. Desde fuera todo parecía normal, incluso perfecto. Esta es la historia de Daniel. Un hombre común, con una vida estable, decisiones razonables y una confianza tranquila en sí mismo. No estaba roto, no estaba desesperado, no estaba buscando que alguien lo salvara. Precisamente por eso, su historia resulta tan incómoda. Porque si alguien como él pudo caer en una relación que casi lo destruye, ¿qué dice eso de nuestras propias certezas? A lo largo de este relato, escucharás momentos que generan debate, escenas que incomodan y preguntas que no tienen una respuesta fácil. ¿Dónde empieza el control y termina el amor? ¿En qué punto la preocupación se convierte en vigilancia? ¿Por qué alguien inteligente y fuerte no se va cuando todo empieza a torcerse? Mientras avanzas, tal vez reconozcas actitudes que has visto antes. Quizá en alguien cercano. Quizá en ti mismo. Y cuando lleguemos al final, te invitaré a compartir tu opinión, porque esta historia no se entiende del todo sin confrontarla con nuestra propia experiencia. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente quién era Daniel antes de conocerla? Antes de que su vida diera un giro que jamás habría imaginado. Daniel tenía 34 años y una sensación clara de equilibrio. Trabajaba en el sector financiero, tenía un empleo estable, responsabilidades asumidas y una rutina que, aunque no era perfecta, le daba seguridad. Había comprado su propio apartamento, mantenía buenas relaciones con sus amigos de siempre y hablaba con sus padres con frecuencia. No vivía aislado ni arrastraba una historia de fracasos sentimentales que lo hiciera vulnerable a la primera promesa de afecto. Daniel no se sentía incompleto. No estaba desesperado por encontrar pareja ni buscaba a alguien que llenara un vacío. Simplemente estaba abierto a conocer a otra persona y compartir su vida con ella. Esa diferencia es clave. No era un hombre roto, ni alguien perdido, ni alguien fácil de manipular a simple vista. Tenía criterio, autoestima y una idea bastante clara de quién era y qué quería. Sus amigos lo describían como alguien tranquilo, reflexivo, poco dado a los dramas. No era impulsivo, pensaba antes de actuar. Sus padres confiaban en su capacidad para tomar decisiones y respetaban su independencia. Desde fuera, Daniel parecía exactamente el tipo de persona que sabe decir no cuando algo no le conviene. Por eso, cuando más adelante todo empezó a torcerse, nadie imaginó hasta qué punto. Ni siquiera él. Porque solemos creer que las historias de relaciones destructivas solo les ocurren a personas frágiles o emocionalmente dependientes. Daniel no encajaba en ese estereotipo, y ahí reside una de las partes más inquietantes de su historia. Si alguien con una vida ordenada, apoyo familiar y confianza en sí mismo pudo quedar atrapado sin darse cuenta, ¿qué garantías tenemos los demás? ¿Realmente estamos tan protegidos como creemos frente a ciertas dinámicas emocionales? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente cómo era ella y por qué al principio parecía exactamente lo que Daniel estaba buscando? Cuando Daniel la conoció, tuvo la sensación inmediata de que encajaba con todo lo que creía buscar. Ella era segura de sí misma, cálida, inteligente, y tenía una presencia que llamaba la atención sin esfuerzo. No solo por su aspecto, sino por la forma en que miraba, escuchaba y respondía. Cuando se centraba en alguien, hacía que esa persona se sintiera única, como si durante esos minutos no existiera nada más alrededor.
Las primeras citas fueron intensas, no superficiales, sino cargadas de conversaciones profundas. Ella preguntaba por su infancia, sus ambiciones, sus miedos, sus valores. Recordaba detalles pequeños que Daniel había mencionado casi sin darse cuenta, y los traía de vuelta días después. Esa atención le hizo sentir algo que no había experimentado antes, la sensación de ser visto de verdad. Con el tiempo, Daniel admitiría que esa intensidad debería haber sido la primera señal de alerta, pero cuando estás dentro, no se percibe como una advertencia, se siente como conexión, como química, como destino. Todo parecía fluir con una naturalidad sorprendente, demasiado perfecta para cuestionarla. Ella también compartía su pasado. Hablaba de relaciones anteriores en las que había salido herida, de hombres que no supieron valorarla, de una infancia difícil que había logrado superar. Sus historias despertaban en Daniel una mezcla de admiración y protección. Empezó a pensar que quizá él sería quien, por fin, le ofreciera la estabilidad y el respeto que decía no haber tenido. En apenas 3 semanas, ella le dijo que lo amaba. A los 2 meses, empezó a hablar de compromiso, de futuro, de no perder el tiempo cuando sabes que es la persona correcta. Daniel sintió vértigo, pero también halago. ¿Quién no quiere creer que ha encontrado algo excepcional? La pregunta es inevitable. ¿En qué momento la intensidad deja de ser romanticismo y se convierte en una señal de peligro? ¿Cómo distinguir entre una conexión profunda y una prisa que esconde algo más? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente cómo esa intensidad empezó a separar a Daniel de su entorno sin que él lo notara? La velocidad con la que la relación avanzaba empezó a sorprender incluso a Daniel. En cuestión de semanas, ella hablaba de vivir juntos, de planes a largo plazo, de decisiones que normalmente se toman con el paso del tiempo. No lo planteaba como una imposición, sino como una lógica inevitable. Cuando estás con la persona correcta, decía, no hay motivo para esperar. Y esa frase, repetida con suavidad, empezó a calar. Al mismo tiempo, surgieron los primeros comentarios sobre su entorno. Nada directo, nada agresivo, solo observaciones aparentemente inocentes. Ella se preguntaba por qué algunos de sus amigos no parecían tan entusiasmados con la relación. Comentaba que su madre a veces sonaba distante cuando hablaban de ella. Daniel, sin darse cuenta, empezó a justificarla. Pensó que quizá los demás no la conocían lo suficiente. Poco a poco, esas observaciones se transformaron en dudas sembradas con cuidado. Ella decía sentirse incómoda cuando Daniel pasaba tiempo con ciertas personas. No lo prohibía, simplemente se entristecía, se mostraba herida, y Daniel, queriendo evitar conflictos, empezó a elegir. No por obligación, sino por culpa. Canceló planes. Respondió menos mensajes. Se dijo a sí mismo que era algo temporal. Lo peligroso de este proceso es que no ocurre de golpe. No hay una discusión clara ni una línea que se cruza de forma evidente. Todo sucede en silencio, envuelto en gestos de afecto. Daniel seguía creyendo que tenía el control, que si algo no le gustaba, podría decirlo más adelante. Pero mientras tanto, su mundo se iba estrechando. Cada decisión parecía pequeña, cada renuncia insignificante. Y sin embargo, vistas en conjunto, formaban un patrón, uno que solo se reconoce cuando ya está completo. ¿En qué momento ceder para evitar un conflicto se convierte en perder terreno sin darse cuenta? ¿Hasta dónde es normal adaptarse por amor? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente qué ocurrió cuando finalmente decidieron casarse y cómo empezó a cambiar todo de forma más evidente? La boda llegó antes de que Daniel tuviera tiempo de procesar del todo lo que estaba ocurriendo. No fue una decisión impulsiva, al menos no en apariencia. Hablaron de ello, hicieron planes, convencieron a los demás de que simplemente estaban seguros de lo que querían. Desde fuera, parecía una historia de amor intensa pero feliz. Desde dentro, Daniel sentía una mezcla difícil de nombrar. ¿Ilusión? Sí.
pero también una inquietud que prefería ignorar. Tras el matrimonio, nada cambió de forma brusca. De hecho, durante un tiempo, todo pareció mejorar. Ella se mostraba atenta, cariñosa, implicada. Daniel pensó que sus dudas anteriores habían sido exageradas. Sin embargo, empezaron a aparecer pequeños detalles que no supo interpretar en su momento. Preguntas que sonaban a interés, pero que se repetían con demasiada frecuencia. Comentarios sobre cómo vestía, cómo hablaba con otras personas, cómo gestionaba su tiempo. Al principio, Daniel lo vio como ajustes normales de la convivencia. Dos personas adaptándose. Ella decía preocuparse por él, por su imagen, por su bienestar. Y él, queriendo ser un buen esposo, empezó a ceder. Cambió hábitos. Explicó decisiones que antes no necesitaban explicación. Justificó acciones cotidianas como si tuviera que rendir cuentas. Lo más desconcertante era que cada vez que Daniel intentaba expresar incomodidad, ella reaccionaba con sorpresa o tristeza. Le decía que estaba exagerando, que solo quería ayudarlo, que todo lo hacía por amor. Y esa respuesta lo desarmaba. Empezó a preguntarse si el problema era él, si estaba siendo injusto o demasiado sensible. Sin darse cuenta, Daniel comenzó a dudar de su propio criterio. Y cuando eso ocurre, el terreno se vuelve inestable, porque el control no siempre llega con órdenes claras. A veces se instala a través de la confusión. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente cuándo ocurrió la primera explosión abierta y cómo empezó el verdadero ciclo de la violencia emocional? La primera explosión no fue como Daniel la había imaginado cuando pensaba en una discusión grave. No hubo gritos descontrolados ni golpes. Fue algo más frío y, precisamente por eso, más perturbador. Todo empezó por un detalle mínimo, una conversación trivial que ella interpretó como una falta de respeto. De pronto, su tono cambió. Pasó del reproche contenido a una acusación directa. Daniel se quedó desconcertado, intentando entender en qué momento había cruzado una línea que él ni siquiera sabía que existía. Cuando intentó defenderse, ella lo interrumpió. Le dijo que siempre hacía lo mismo, que nunca pensaba en cómo ella se sentía. Cada frase estaba cargada de una certeza absoluta. No había espacio para matices. Daniel, sorprendido, buscó calmar la situación, pero cuanto más se explicaba, más se tensaba el ambiente. Al final, fue él quien pidió perdón, no porque creyera haber hecho algo terrible, sino porque quería que todo volviera a la normalidad. Después llegó la segunda fase, las disculpas de ella, las lágrimas, las promesas de que no volvería a pasar. Dijo que estaba estresada, que había tenido un mal día, que a veces sus emociones la desbordaban. Daniel quiso creerla. Pensó que aquello era una excepción, algo puntual. Durante unos días, incluso semanas, la relación pareció entrar en una especie de luna de miel renovada. Ella era afectuosa, atenta, casi agradecida. Daniel sintió alivio. Se dijo que todas las parejas discuten y que lo importante es saber reconciliarse. Lo que no entendía todavía era que acababa de entrar en un ciclo. Tensión acumulada, explosión, arrepentimiento, calma. Un patrón que, con el tiempo, se repetiría una y otra vez, cada vez con más intensidad y menos pausas. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si después de cada estallido llega el arrepentimiento, ¿cómo saber si se trata de un error humano o del inicio de algo mucho más peligroso? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te muestre cómo ese ciclo empezó a aislar por completo a Daniel de su mundo exterior? Con el paso de los meses, el ciclo empezó a dejar huellas visibles en la vida de Daniel. Ya no se trataba solo de discusiones dentro de casa. Su mundo exterior comenzó a desvanecerse poco a poco. Las visitas a amigos se volvieron incómodas. Siempre había un comentario, una mirada, una tensión difícil de explicar. Ella decía sentirse ignorada, desplazada, maltratada. Daniel, agotado por los conflictos, empezó a evitar esas situaciones. Las llamadas con su familia se acortaron. No porque alguien se lo prohibiera, sino porque después
Siempre venía una discusión. Ella analizaba cada palabra, cada tono, cada risa. Le preguntaba qué habían dicho exactamente. ¿Por qué necesitaba hablar tanto con ellos, si acaso no era suficiente con ella? Daniel se encontró justificando cosas que antes eran normales, como ver a sus padres o quedar con un amigo de toda la vida. Cuando alguien cercano expresó preocupación, ella reaccionó con indignación. Dijo que estaban manipulándolo, que no respetaban su relación, que querían separarlos. Daniel quedó atrapado en medio. Para evitar más problemas, decidió callar. Dejó de compartir lo que pasaba. Pensó que así protegería a todos. El aislamiento no llegó con una orden clara. Llegó con cansancio, con la sensación de que era más fácil renunciar a una parte de su vida que enfrentarse a una nueva discusión. Y cuando se dio cuenta, ya no tenía a quién acudir. Las personas que antes habrían notado algo extraño ya no estaban tan cerca. Sin apoyo, sin contraste, la versión de la realidad que ella imponía empezó a ganar fuerza. Daniel dudaba de sus percepciones, de sus recuerdos, incluso de sus emociones. Y esa es una de las consecuencias más peligrosas del aislamiento. Cuando no hay nadie que te devuelva un reflejo distinto, empiezas a creer que todo es culpa tuya. ¿En qué momento el silencio se convierte en una jaula? ¿Cuánto se puede perder sin notarlo? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente cómo el control pasó de lo emocional a lo físico y explícito? El paso siguiente no llegó de golpe, pero cuando ocurrió, Daniel sintió que algo se había roto definitivamente. El control dejó de ser solo emocional y empezó a manifestarse de forma más explícita. Ella quería saber dónde estaba en todo momento. Le pedía explicaciones detalladas si llegaba tarde. Revisaba su teléfono con la excusa de que no había secretos entre personas que se aman. Daniel, cansado de discutir, empezó a ceder también en eso. Las escenas se volvieron más intensas. Ya no se limitaban a reproches o silencios prolongados. Aparecieron amenazas veladas, frases que se clavaban como agujas. Ella decía que, si él la dejaba, se aseguraría de que todos supieran la clase de persona que era. Insinuaba que nadie le creería, que ella sabría cómo presentarse como la víctima. Daniel empezó a sentir miedo, no tanto físico, sino social. Miedo a perder su reputación, su trabajo, su relación con la familia. En una ocasión, durante una discusión, ella se acercó demasiado. No lo golpeó, pero su cuerpo bloqueó la salida. El mensaje fue claro sin necesidad de palabras. Daniel comprendió que la línea se estaba desplazando. Aquello ya no era solo una relación conflictiva, era una situación de control y coerción. Lo más desconcertante era la rapidez con la que ella cambiaba después. Minutos más tarde, se mostraba tranquila, incluso cariñosa. Actuaba como si nada hubiera ocurrido. Daniel, desorientado, dudaba de su propia interpretación. Se preguntaba si estaba exagerando, si había entendido mal la situación. Ese vaivén constante, entre el miedo y la calma aparente, terminó por desgastarlo profundamente. Vivía en alerta permanente, midiendo palabras y gestos, intentando anticipar reacciones. Cuando el miedo se instala sin golpes visibles, ¿cómo se demuestra que algo va mal? ¿En qué momento una amenaza implícita pesa tanto como una explícita? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te explique por qué, a pesar de todo? ¿Daniel no se marchó cuando aún podía? Desde fuera, la pregunta parecía sencilla. Muchos se la harían después. ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué no puso un límite claro? ¿Por qué no pidió ayuda cuando las señales ya eran evidentes? Pero desde dentro, la respuesta era mucho más compleja. Daniel no se quedaba porque no viera el peligro, sino porque el peligro se había mezclado con la culpa, la esperanza y el miedo de una forma casi imposible de separar. Cada vez que pensaba en marcharse, aparecía la duda. Ella le decía que sin él no podría seguir adelante, que estaba destruida por dentro, que él era lo único estable que tenía. Otras veces, el discurso cambiaba y se convertía en acusación. Le recordaba todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado.
Daniel se sentía responsable. Pensaba que irse sería abandonarla en su peor momento. También estaba el miedo a no ser creído. En su cabeza resonaba una idea constante. Nadie iba a pensar que él era la víctima. Temía que si hablaba, ella se adelantara con su propia versión, una versión en la que él quedaría como el agresor frío e insensible. La vergüenza lo paralizaba. ¿Cómo explicar que un hombre adulto, con una vida estable, se sentía atrapado en su propio matrimonio? A esto se sumaba algo todavía más sutil: la normalización del sufrimiento. Daniel se había acostumbrado a vivir en tensión. Lo anormal se había vuelto rutina. Empezó a pensar que quizá todas las relaciones eran así, que el amor implicaba sacrificio constante, que soportar era una forma de compromiso, y mientras tanto, seguía esperando un cambio. Recordaba cómo había sido ella al principio. Se aferraba a la idea de que esa versión podía volver si él hacía las cosas bien, si era más paciente, más comprensivo, menos conflictivo. ¿Cuántas personas permanecen en situaciones destructivas no por debilidad, sino porque han sido convencidas de que no tienen otra opción? ¿Cuándo el amor se convierte en una jaula que parece imposible de abrir? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente cómo ese desgaste terminó provocando el colapso total de Daniel? El cuerpo de Daniel empezó a reaccionar antes de que su mente aceptara la gravedad de la situación. Dormía mal. Se despertaba con el corazón acelerado, como si algo terrible fuera a ocurrir. Incluso en los días en los que no había discusiones, perdió peso sin proponérselo. La concentración en el trabajo se volvió un esfuerzo constante. Cometía errores simples que antes no habría tolerado en sí mismo. Las señales físicas se mezclaban con una sensación persistente de agotamiento. Daniel se sentía cansado incluso después de descansar. Vivía en un estado de alerta permanente, anticipando conflictos, midiendo cada palabra, cada gesto. Su mente nunca se detenía. El miedo se había instalado como un ruido de fondo constante. En el plano emocional, empezó a sentirse vacío. Ya no experimentaba alegría ni entusiasmo. Las cosas que antes le daban placer dejaron de tener sentido. Se culpaba por no ser capaz de arreglar la situación, por no estar a la altura de lo que ella esperaba. Cada reproche lo confirmaba en esa idea. Algo estaba mal en él. En más de una ocasión pensó en pedir ayuda profesional, pero la idea lo asustaba. Temía que alguien le dijera que estaba exagerando, o, peor aún, que confirmara que su matrimonio era un fracaso irreversible. Así que siguió adelante, funcionando en automático, como si su vida se hubiera reducido a sobrevivir al día siguiente. El colapso no llegó con un solo evento dramático. Llegó como una suma de pequeñas grietas que, juntas, hicieron que todo se derrumbara. Cuando Daniel se dio cuenta de que ya no se reconocía a sí mismo, entendió que había tocado fondo. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo empieza a gritar lo que la mente se niega a aceptar? ¿Cuántas personas confunden la supervivencia con seguir viviendo? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente qué lo llevó finalmente a tomar la decisión de divorciarse y qué ocurrió después? La decisión de divorciarse no llegó como un acto de valentía repentino, sino como un último recurso. Daniel no se despertó un día sintiéndose fuerte. Llegó a un punto en el que entendió que quedarse significaba desaparecer por completo. No fue una conversación tranquila ni un acuerdo mutuo. Cuando él habló de separarse, la reacción fue inmediata y feroz. Ella pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de minutos. Lo acusó de traición, de egoísmo, de destruir todo lo que habían construido. Después vino la amenaza directa. Le dijo que no se iría en silencio, que se aseguraría de que todos supieran su versión. Daniel sintió como el miedo regresaba con más fuerza que nunca. Ya no se trataba solo de la relación. Se trataba de su vida entera. En las semanas siguientes, el conflicto se trasladó fuera de casa. Ella contactó a personas de su entorno, distorsionando hechos, presentándose como la víctima abandonada. Daniel empezó a notar cambios en el trato en el trabajo, miradas distintas, silencios incómodos.
Algunas amistades se alejaron sin explicaciones. Otras le hicieron preguntas cargadas de sospecha. La presión era constante. El proceso legal se volvió una extensión del abuso. Cada trámite era utilizado para mantener el control, para retrasar, para desgastarlo emocionalmente. Daniel sentía que nunca terminaba de escapar. Aunque ya no vivían juntos, ella seguía ocupando espacio en su mente y en su día a día. Hubo momentos en los que se arrepintió de haber dado el paso. Pensó que quizá habría sido más fácil seguir soportando. Pero esa idea duraba poco. Bastaba recordar cómo se sentía antes de decidirse a salir para entender que no había vuelta atrás. El divorcio lo liberó legalmente, pero abrió una nueva batalla. Una que lo obligó a enfrentarse no solo a ella, sino a la incomprensión de muchos. ¿Qué precio se paga cuando romper el silencio significa exponerse a un juicio público? ¿Cuántas personas renuncian a su libertad por miedo a lo que vendrá después? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te cuente cómo fue la vida de Daniel después de salir de esa relación? Cuando el divorcio se formalizó, muchos pensaron que lo peor ya había pasado. Que Daniel podría empezar de nuevo, respirar tranquilo y dejar atrás aquella etapa. Pero la realidad fue muy distinta. Aunque la relación había terminado en los papeles, sus efectos seguían presentes en cada rincón de su vida. La libertad legal no trajo paz inmediata. Daniel se mudó a otra zona de la ciudad. Cambió rutinas, evitó lugares conocidos, redujo al mínimo su vida social. No lo hacía por elección, sino por una sensación constante de amenaza invisible. Cualquier mensaje desconocido, cualquier llamada inesperada, lo ponía en alerta. Dormía mejor que antes, pero nunca del todo. Su cuerpo seguía reaccionando como si el peligro pudiera reaparecer en cualquier momento. Empezó terapia casi en secreto. Le costaba poner en palabras lo que había vivido. A veces dudaba de sí mismo incluso allí. Se preguntaba si realmente había sido tan grave, si no estaba exagerando. Ese cuestionamiento interno era una de las secuelas más profundas. La relación había erosionado su confianza hasta el punto de hacerle dudar de su propia memoria. Reconstruir vínculos también fue difícil. Algunas amistades no volvieron. Otras regresaron con cautela, sin saber muy bien qué decir. Daniel aprendió que no todo el mundo está preparado para escuchar este tipo de historias. Hablar de abuso emocional, y además desde el lugar de un hombre, incomodaba. Con el tiempo, empezó a reconocer pequeños avances. Momentos de calma. Decisiones tomadas sin miedo. Pensamientos propios que ya no necesitaban validación externa. No era una recuperación lineal, pero era real. Salir de una relación destructiva no significa dejarla atrás de inmediato. A veces, la verdadera salida empieza después, cuando toca reconstruirse desde dentro. ¿Cuánto tiempo se necesita para volver a confiar en uno mismo? ¿Y qué ocurre cuando la herida no se ve, pero sigue doliendo? ¿Quieres que continúe con la siguiente parte y te muestre cuáles son las señales de alerta que Daniel aprendió demasiado tarde a reconocer? Con distancia y terapia, Daniel empezó a reconstruir la historia desde otro lugar, no para castigarse, sino para entender. Fue entonces cuando las piezas encajaron. Las señales siempre habían estado ahí, pero aparecieron disfrazadas de amor, de interés, de compromiso. No eran golpes ni gritos desde el principio. Eran gestos sutiles, palabras cuidadosamente elegidas. La intensidad excesiva fue la primera. La sensación de conexión inmediata, de urgencia emocional, de no necesitar tiempo. Luego vino la necesidad constante de validación, la exigencia de estar siempre disponible, la incomodidad ante cualquier límite. Cada vez que Daniel intentaba marcar uno, ella lo interpretaba como rechazo. Otra señal fue la forma en que hablaba de sus relaciones pasadas. Siempre había un culpable externo. Siempre alguien que la había traicionado o dañado. En aquel momento, Daniel lo vio como una historia de sufrimiento. Más tarde entendió que también era una advertencia sobre la falta de responsabilidad emocional. El aislamiento progresivo fue otra clave. Comentarios negativos sobre amigos y familia, dudas sembradas con suavidad,
La idea constante de que ellos no entienden lo nuestro. Nada explícito, todo insinuado. Cuando Daniel empezó a alejarse de su entorno, el control ya estaba funcionando. También estaba la inversión de roles. Después de cada conflicto, ella terminaba siendo la víctima. Sus reacciones se justificaban, mientras que las emociones de Daniel se minimizaban o se ridiculizaban. Poco a poco, él dejó de confiar en su propia percepción. Estas señales no suelen aparecer juntas ni de forma evidente. Se acumulan. Y cuando se normalizan, dejan de parecer peligrosas. Por eso son tan difíciles de reconocer a tiempo. La pregunta incómoda es inevitable. ¿Cuántas personas están ahora mismo interpretando una señal de alarma como una prueba de amor? ¿Cuántas historias como la de Daniel se están escribiendo sin que nadie las llame por su nombre? ¿Quieres que continúe con la última parte y cerremos esta historia con el mensaje final y la invitación al debate? La historia de Daniel no termina con una victoria clara ni con una moraleja cómoda. Termina con una comprensión más profunda de algo que muchas veces preferimos no mirar de frente. El abuso emocional no siempre deja marcas visibles. No siempre encaja en los estereotipos que tenemos en la cabeza. Y por eso mismo, puede pasar desapercibido durante años. Daniel no comparte su historia para señalar a una persona concreta, sino para romper una idea peligrosa, que solo ciertos perfiles pueden convertirse en víctimas. Su experiencia demuestra que cualquiera puede quedar atrapado en una dinámica destructiva, si ésta se construye despacio, con palabras suaves y gestos que se confunden con amor. La inteligencia, la estabilidad o la fuerza de carácter no son garantías absolutas. También hay un mensaje incómodo para la sociedad. Cuando un hombre habla de abuso emocional, muchas veces se encuentra con silencio, incredulidad o burla. Esa falta de reconocimiento prolonga el daño y hace que muchas personas elijan callar. Daniel aprendió que salir no es solo alejarse de una relación, sino enfrentarse a prejuicios profundamente arraigados. Hoy, con más distancia, entiende que contar su historia es una forma de recuperar el control, de darle un nombre a lo que vivió, de recordar que poner límites no es egoísmo y que el amor no debería generar miedo constante ni anular la identidad de nadie. Esta historia no pretende darte respuestas cerradas, sino abrir una conversación necesaria. Tal vez te hayas reconocido en algún fragmento. Tal vez hayas pensado en alguien cercano. O quizá no estés de acuerdo con todo lo que has escuchado. Sea como sea, te invito a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Dónde crees que está la línea entre el amor intenso y el control? ¿Por qué crees que resulta tan difícil reconocer estas dinámicas a tiempo? Hablar de ello es el primer paso para que historias como esta no se repitan en silencio.